Decía que antes que nada quiero dar un atento saludo a Paz Christi, Justicia y Paz y a las demás entidades que nos invitaron a rendir testimonios sobre la situación de violación de derechos humanos que se vive en Colombia. También quiero aclarar que nosotros no venimos aquí a que ustedes, como miembros integrantes de la Comunidad Europea, se conduelan del pueblo colombiano, sientan lástima del pueblo colombiano. Nosotros venimos a hacer unas denuncias a que ustedes conozcan la realidad que se vive en Colombia, las violaciones que existen a las personas colombianas, porque estamos buscando el apoyo y la solidaridad de todos los países europeos. Para hablar sobre la masacre de Segovia, es necesario hacer una reseña sobre lo que es la Unión Patriótica. La Unión Patriótica, como movimiento político, se fundó en el mes de noviembre de 1985. Surge inicialmente como fruto de los acuerdos de paz pactados entre el presidente de Colombia, señor Belisario Betancourt Cuarta, y una parte del movimiento guerrillero llamado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. La Unión Patriótica sería el vehículo que permitiría el gradual paso de los insurgentes a la vida civil y su incorporación a la acción política legal. Este proceso se inició con el paso de un buen número de dirigentes, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Al mismo tiempo, al joven movimiento ingresan gente de otros sectores que ya hacían parte del espectro político, como los comunistas, integrantes de movimientos cívicos, populares, obreros de tipo regional, integrantes de los partidos tradicionales, como el Partido Liberal y el Partido Conservador, lo mismo que gente de otras tendencias. Esto es posible porque el movimiento define de entrada su carácter pluralista en lo ideológico, en lo político y en lo religioso. La consolidación de la Unión Patriótica como vehículo ideal para la desmovilización del movimiento guerrillero dependía obviamente de la voluntad política de las partes. Los guerrilleros cumplieron con lo pactado e incluso se llegó a proponer la candidatura presidencial de Jacobo Arenas, máximo dirigente político de las FARC-EP, y se dio inicio a la campaña electoral, pero muy pronto se vio que no existía la misma voluntad por parte de la derecha nacional, que no existía la misma voluntad por parte del gobierno, que no había garantías para que la Unión Patriótica como movimiento político hiciera o adelantara su campaña electoral. Comenzaron a ser asesinados los dirigentes que habían dado paso hacia la legalidad y pronto se vio que no existía ninguna clase de garantías para ellos. El proceso se fue interrumpiendo paulatinamente y la Unión Patriótica hubo de decidir una estructura y una política propia independiente de las fuerzas fundamentales que la impulsó a luchar por su propia legalidad y el derecho a su existencia política. Para las elecciones de 1988, la Unión Patriótica adelanta su campaña en medio de un clima generalizado de terror y de inseguridad. En esos 2 años nos asesinan a nuestro máximo dirigente, Jaime Pardo Leal, a 2 senadores, a 2 representantes a la Cámara, a 5 diputados regionales, a 45 concejales, a 4 alcaldes municipales y a más de 600 dirigentes y militantes de la Unión Patriótica. Un costo demasiado alto y que se reflejó en las dificultades para realizar la campaña electoral en muchos sitios
porque todo posible candidato fue amenazado de muerte y en muchas partes de Colombia, como en el departamento del Meta, muchos candidatos fueron asesinados, como ocurrió en el Castillo Meta, donde paulatinamente fueron asesinados 4 candidatos de la Unión Patriótica. Cada vez que se nombraba un candidato era asesinado, se nombraba otro y era asesinado también. Sin embargo, la terquedad nuestra para continuar luchando en nuestro espacio legal nos hizo sostenernos y conservarnos en lo fundamental para nuestra votación. En estas elecciones se eligieron por primera vez en Colombia los alcaldes municipales por medio de la elección directa. La Unión Patriótica logró sacar adelante 5 alcaldías propias y colaboró por medio de alianzas y acuerdos con otros sectores políticos la elección de 105 alcaldías. Para hablar directamente de Segovia, voy a hacer una reseña sobre lo que es. Segovia es un municipio situado al nordeste del departamento de Antioquia. Tiene una población aproximada de 25.000 habitantes, con una población flotante de más o menos 10.000 habitantes. Esta población es debido a que Segovia es un municipio que su economía depende básicamente de la minería, de la extracción del oro. Viven todos los habitantes de Segovia y por eso existe una población flotante demasiado grande. Los resultados electorales del 13 de marzo de 1988 dieron como resultado mi elección como primera alcaldesa popular de Segovia. Una votación por parte de la Unión Patriótica, movimiento político al cual pertenezco, de 1.800 votos, de los liberales de 870 votos, de los conservadores con 180 votos, otros obtuvieron 20 votos para un total de 2.870 votos. La UP, la Unión Patriótica, ganó las elecciones con la votación de la población que vive en el casco urbano, es decir, en el sector central de la población, ya que el ejército, las fuerzas militares impidieron el desplazamiento de los campesinos hacia la población. Sería bueno para hablar de la masacre de Segovia perpetrada el 11 de noviembre de 1988. Hablar de una masacre anterior en los límites entre los municipios de Segovia y Remedios. Esta masacre ocurrió en agosto de 1983, donde resultaron asesinados 22 personas, entre mineros, campesinos, niños, mujeres y ancianos. Los responsables de esta masacre, porque lo podemos llamar así, es que todo el pueblo segoviano conoce quiénes fueron los autores. Se trata de Fidel Castaño, un jefe paramilitar, y miembros del ejército adscritos al batallón Bomboná. La operación estuvo a cargo del capitán del ejército, Jorge Balbuena, quien recibió de parte de este paramilitar la suma de 8 millones de pesos para llevar a cabo los asesinatos. Por esta misma época de la masacre de 1983, surge en el nordeste antioqueño un grupo paramilitar llamado MRN, Muerte a Revolucionarios del Nordeste. Este grupo lanzó un primer comunicado a la opinión pública en forma abierta y ante la mirada atónita de todos los
habitantes del nordeste antioqueño, donde decían, manifestaban que para que el nordeste fuera una región limpia, una región sana, ellos enviados por Dios, así lo manifestaban en sus comunicados, iban a limpiar el nordeste, iban a realizar una operación rastrillo sobre el nordeste, igual como lo habían hecho en el Magdalena Medio, en los municipios de Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Boyacá y otros, donde todos los militantes del Partido Comunista, todos los integrantes de las juntas cívicas, las juntas comunales, las juntas campesinas, todos quienes estuvieran en contra del gobierno, toda persona que tratara de reivindicar sus derechos fue asesinada. El Partido Comunista tenía en el municipio de Puerto Berrío 9 concejales municipales de los 10 que conformaban el total del consejo, y todos fueron asesinados, aún con sus suplentes, aún con sus familias, aún con sus amigos, aún con sus vecinos. Todos fueron arrasados, y este grupo, el MRN, Muerte Revolucionarios del Nordeste, decía en su primer comunicado que para cumplir sus propósitos, para cumplir sus objetivos, tenían el respaldo del ejército y de la policía. Fue así que, como consecuencia del nacimiento del grupo paramilitar Muerte Revolucionarios del Nordeste, se asesinó al primer alcalde elegido popularmente en el municipio de Remedios, distante en tiempo media hora del municipio de Segovia. Se asesinó al compañero Elkin Martínez, elegido alcalde popular en el municipio de Remedios. Entonces, los pueblos del nordeste, entre ellos los municipios de Segovia, Zaragoza, El Bagre, Begachí y Yalí, en apoyo y solidaridad con el municipio de Remedios, se levantaron en un paro cívico en protesta por el asesinato del compañero alcalde Elkin Martínez. Inmediatamente se recibió la respuesta del ejército, quien cercó estas poblaciones impidiendo el paso hacia los pueblos de los campesinos. Esto ocurrió a pesar de que el presidente de Colombia, el doctor Virgilio Barco, habló de garantizar las libertades de movilización y protesta. De otro lado, y por orden del subcomandante de la División de Policía de Antioquia, por estos mismos días se nos quitó el servicio de escolta a todos los dirigentes de la Unión Patriótica en los municipios de Segovia y Remedios. Hablando ya de lo que fue la preparación psicológica a la masacre, durante meses anteriores a las elecciones del 13 de marzo de 1988, los militares, expresamente el teniente coronel Alejandro Londoño Tamayo, comandante de la base militar Bomboná, acantonada en el municipio de Segovia, hacía campaña proselitista con el Partido Liberal. Se mantenía inclusive dentro de la misma sede del directorio liberal haciendo campaña, y manifestaba que mientras él estuviera en el municipio de Segovia, mientras él estuviera al mando de la base Bomboná, jamás la Unión Patriótica,
ganaría las elecciones, porque la Unión Patriótica era lo mismo que decir guerrilleros, era lo mismo que decir subversivos, y que por ende nosotros jamás ganaríamos las elecciones. Así como se empezó una campaña contra la Unión Patriótica que más adelante condujo a la masacre del 11 de noviembre. Durante el mes de octubre de 1988 se realizaron una serie de atentados, una serie de simulacros de tomas guerrilleras. Estos simulacros, estos atentados eran realizados por el ejército y la policía, quienes empezaban a disparar en las calles de Segovia vestidos de civil, diciéndole a la población que se escondieran, que se resguardaran en sus viviendas, que se resguardaran en sus casas, porque la guerrilla se había tomado la población, la guerrilla se había metido al pueblo. Empezaban a disparar contra toda persona que se movía, contra las viviendas, contra los edificios públicos, contra los establecimientos abiertos al público, para que la gente se escondiera. En esta forma fueron heridos niños, ancianas, fueron destruidas algunas viviendas y el pueblo se fue atemorizando. Luego empezaron a suceder hechos más lamentables, como el siguiente. 15 días antes de la masacre, el teniente Hernández de la base militar Bomboná entró a la residencia de un compañero de la Unión Patriótica y le dijo: hijo de puta, no se te dé nada, que viene el MRN y te va a asesinar. Pronto llegaremos por ti y te vas a desaparecer. Jamás podrás volver a decir viva la Unión Patriótica. Por último, el 26 de octubre a las 11 de la noche, el ejército y la policía se tomaron el parque principal del municipio de Segovia, localizado al frente de las instalaciones de la administración municipal, y empezaron a disparar contra la población, a lanzar granadas, a disparar fusiles .60, fusiles Galil, contra toda ser que se moviera. Esta situación duró hasta la 1 de la mañana. Yo personalmente la presencié, yo viví estos hechos, porque a eso de la 1 de la mañana ya era el 27 de octubre, día en el cual se había acordado el paro general de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Para esto, el ejército, como decía el compañero Luis Eduardo Garzón, de la Central Uso, de la Central de Trabajadores del Petróleo en Barranca, para ser más claros, el ejército toma, y el gobierno en Colombia, toma estos hechos de paros generales, de marchas campesinas, como una guerra, se puede decir, eso es inevitable, pero esta es la forma como se presiona al pueblo. Para esto entonces el ejército en Segovia, conjuntamente con la policía, se dedicaron a destrozar los cables de los micrófonos, altoparlantes, no sé cómo lo entenderán, del municipio, de la administración municipal, los que generalmente se le prestan a todo el pueblo, sea cual fuere la organización o movimiento político, todos hacen uso de ellos cuando quieren hacer un comunicado a la opinión pública. Cuando estaban destrozando los cables de los altoparlantes, de los micrófonos, yo me dirigí a ellos a eso de las 2 de la mañana y les solicité que por qué estaban haciendo esto, porque estaban destruyendo las instalaciones del Palacio Municipal. Si esto era una cuestión legal y ellos no tenían ningún derecho ni ninguna ley que los cobijara para realizar estos actos.
Se dedicaron entonces a amenazarme, a lanzar amenazas y otros dichos contra la Unión Patriótica, gritando, lanzando consignas que si yo misma personalmente no lo hubiera visto, no lo hubiera creído si me lo hubieran contado. El mismo capitán de la policía, comandante del distrito número 12 de policía del departamento de Antioquia, lanzó las siguientes consignas: abajo la Unión Patriótica, partida de asesinos; abajo la alcaldesa de Segovia. Y lo acompañaban algunos militares, entre ellos el teniente Edgardo Hernández, quien también lanzó estas consignas. A eso de las 4 de la mañana se dedicaron ellos mismos, algunos uniformados, otros que se cambiaron la ropa en el mismo parque porque ya no había población, que era lo que ellos buscaban con los disparos y las detonaciones de las granadas, que el pueblo se dispersara. Se dedicaron entonces a repartir, a introducir debajo de las puertas unos boletines donde nuevamente amenazaban al pueblo. Este boletín se hacían cargo de ellos otro nuevo grupo paramilitar denominado los realistas. Esto se pudo comprobar más tarde, a pesar de que no hubo mucha credibilidad por parte del gobierno colombiano sobre nuestras declaraciones, sobre nuestros testimonios, porque nosotros personalmente vimos estos hechos. No hubo mucha credibilidad. Los mismos jueces de la República que estuvieron a cargo de la investigación de la masacre lograron demostrar que estos boletines habían sido sacados, habían sido editados en las máquinas de escribir de la base militar Bomboná. Luego, el 11 de noviembre, a eso de las 6:40, se presentaron en el municipio de Segovia 4 carros tipo camperos. Cada uno de ellos llevaba alrededor de 10 hombres, quienes se dedicaron a disparar contra la población que se encontraba en el parque principal. Yo en esos momentos había salido de mi despacho, la alcaldía municipal. Iba de regreso a mi casa cuando empezaron a disparar contra los niños que se encontraban jugando en el parque principal, que se divertían patinando o montando en bicicleta, contra los ancianos que se encontraban descansando en las bancas del parque principal, contra los jóvenes que se encontraban en las discotecas, contra los hombres que se encontraban en los bares. Fue así como llegaron varios camperos, entre ellos uno de los cuales yo misma anoté la placa porque no logré verlo, de placa número 5084. Fue así como asesinaron a la población de Segovia, como la sangre corría por las calles como pequeños riachuelos. Fue así como esa noche, en el centro del parque principal, asesinaron alrededor de 25 personas. Luego se dirigieron, nosotros podríamos decir, de acuerdo a lo que vimos, de acuerdo a lo que pudimos constatar, que las muertes en el parque principal fueron muertes indiscriminadas. Mataron a todas las personas, asesinaron, ejecutaron a todas las personas que vieron. Las asesinaron vilmente, sin darles oportunidad de nada, sin siquiera poderse defender. Luego se dirigieron a la calle La Reina, cercana al parque principal. Allí sí los asesinatos fueron selectivos, porque irrumpieron en algunas viviendas, derribaron las puertas y llegaron hasta las habitaciones de ciertas personas y las asesinaron. Entre ellas, el compañero Luis Eduardo Sierra,
que 15 días antes había sido amenazado por el teniente Edgardo Hernández. Este compañero fue asesinado, a su esposa le destrozaron las piernas, a su madre, una anciana de más de 65 años, le destrozaron un pie y un brazo con fusiles. Luego se dirigieron a otra vivienda de otros compañeros y allí también derribaron la puerta, asesinaron a un anciano inválido de 77 años, asesinaron sus 2 hijos y a su esposa de 65 años la dejaron inválida y a una hija le destrozaron toda una pierna. En esta calle asesinaron 8 personas. Luego se dirigieron a otras calles donde también asesinaron otras personas, siendo en total I'm very sorry to interrupt you, but we need 45 minutes for the film, and you have already spoken for 20 minutes, so please, if possible, come to an end so that we can see also the film. Bueno, para nosotros fue muy duro, fue muy crítico. Nosotros presenciar cómo nos asesinaban, cómo caían compañeros, cómo caían amigos, cómo caían familiares nuestros, cómo caían nuestros padres, nuestros hermanos, sin que el ejército de Colombia, sin que la policía, que de acuerdo a nuestra Constitución Nacional fueron creados para defender la vida, honra y bienes de los ciudadanos, no lo hicieron, a pesar de que el comando de policía está localizado al frente del parque principal donde se produjo, donde se efectuó la masacre. La policía no lanzó un solo disparo, no hizo frente a los asesinos, a los paramilitares que asesinaron al pueblo segoviano. Frente a esto, nosotros días antes de la masacre, más concretamente el 5 de noviembre, el 6 de noviembre, el 7 de noviembre, realizamos varias reuniones temiendo ya lo que se iba a presentar de acuerdo a las amenazas y a los hechos que se habían presentado. Nos reunimos en la alcaldía municipal, todos los concejales de Segovia, todos los dirigentes cívicos y populares, dirigentes campesinos de acciones comunales, de juntas cívicas, para tratar esta situación, y lanzamos un comunicado no solamente a la opinión pública, sino también al gobierno nacional, a la Procuraduría General de la Nación y a algunos otros estamentos oficiales, para que hicieran algo para evitar lo que nosotros ya entendíamos que iba a suceder. Porque es que esta masacre tiene sus antecedentes en otras masacres, como las masacres de Urabá, como las masacres de Córdoba, donde han sido asesinados en grupo, como en la Mejor Esquina, como en la Honduras, en la Negra, sin que el gobierno haya hecho nada por evitar estas masacres. Nosotros también en el mes de octubre nos reunimos todos los alcaldes de la Unión Patriótica que existimos en Colombia con el señor ministro de Gobierno y le solicitamos garantías para nosotros poder trabajar. Le solicitamos garantías de vida porque no las tenemos en Colombia. Nosotros todos los alcaldes de la Unión Patriótica somos constantemente amenazados, constantemente perseguidos, inclusive hemos sufrido atentados contra nuestras vidas. Y la respuesta del señor ministro de Gobierno fue la siguiente, que él o que el gobierno no podía desmontar los grupos paramilitares mientras antes no se desmontaran los grupos guerrilleros. Esta fue toda la respuesta que nosotros recibimos y ninguna garantía para nuestras vidas o para poder funcionar tranquilamente, cumplir las promesas y los proyectos que tenemos para los pueblos que nosotros
administramos por el voto popular. A estas reuniones que realizamos en Segovia para evitar posibles masacres. I'm very sorry that I have to stop you now to ask you to, yes, it's... I have to explain. We made some arrangements with the people to show the film till 1 o'clock, and the film takes 45 minutes. So we had some problems with the people we invited only for the film and to make it possible for you to see the film. And that's the reason why I interrupted Rita Tobon, and perhaps we can come back on your point this afternoon when we have already on our agenda some time for testimonies. If you agree with that proposal. Que puede regresar más tarde. Dile, yo creo que sería mejor que terminaras en 2 minutos. Bueno, yo termino It's cuando lo estime better only 2 conveniente. minutes more. Todavía falta una parte, no sé. Well, Bueno, No, que continúe por la tarde. sí. Bueno, frente a estas reuniones, nosotros, yo como primera alcaldesa, como primera autoridad del municipio de Segovia, cité a estas reuniones que realizamos en la alcaldía municipal, no solamente a los estamentos que acabé de enunciar, sino también al comandante de la base militar y al comandante de la policía, quienes se negaron a asistir sucesivamente a las otras reuniones que se citaron. De esto tiene conocimiento el gobierno nacional y departamental y la Procuraduría, y hasta la fecha no se ha hecho nada. Solamente a los 4 días después de perpetrada la masacre, vino a hacer presencia el gobierno nacional con un grupo de jueces investigadores y con algunos funcionarios de la Procuraduría para investigar los hechos. Solamente a los 4 días después de que ya habían sido borradas todas las huellas, todos los vestigios de la masacre que podrían servir para adelantar la investigación. Frente a esto, los jueces investigadores ya llamaron a rendir testimonios, ya llamaron a juicio a 4 militares, entre ellos 2 capitanes, el capitán Ciro Henry Borda, el capitán Hugo Valencia, el teniente Edgardo Hernández y el comandante de la base, teniente coronel Alejandro Londoño Tamayo, y al capitán de la policía, capitán Jorge Eliezer Chacón, quien durante la masacre, no sabemos cómo, se comunicó con una emisora radial, informó que estaba refiriendo el ataque de 40 subversivos, lo que no fue cierto y lo que produjo un gran descontento en la población segoviana. Frente a esto, yo como primera autoridad del municipio de Segovia lancé comunicados también a la opinión pública, a pesar de que se nos entorpeció toda nuestra función administrativa por parte de algunas entidades oficiales, quienes no están de acuerdo con que la Unión Patriótica siga administrando los municipios que por el voto popular fue aclamada y lo está haciendo. Frente a esto, nosotros hemos recibido innumerable cantidad de amenazas. Yo personalmente el 20 de diciembre recibí una amenaza en la cual me decían que iba a tener una Navidad negra. Luego, el 30 de diciembre me dijeron que no vería el año nuevo porque iba a ser asesinada, porque así lo habían decretado, así lo habían acordado los grupos paramilitares. Frente a esto, el gobierno no ha hecho nada, a pesar de que nosotros lo hemos venido denunciando en innumerable cantidad de veces. Ya perdimos la cuenta de todas las veces que lo hemos denunciado, de la guerra sucia, del exterminio que hay contra toda persona que esté en contra del gobierno, contra toda persona que no sea de los partidos tradicionales. Nosotros esperamos de ustedes toda la colaboración, todo el apoyo que sea necesario por parte de las comunidades europeas para que en Colombia se acabe la guerra sucia,
para que en Colombia se acabe el exterminio de quienes no están de acuerdo con el gobierno, para que en Colombia haya paz, haya garantías de vida. Yo estoy segura y soy consciente de eso, de que tan pronto regresemos a Colombia va a ser difícil nuestra supervivencia. Quizás no contemos con más de 1 mes o 2 meses de vida. Ya hemos sido asesinados. Es más, para llegar aquí fue difícil. Nosotros aquí nos sentimos muy contentos, muy libres, porque podemos andar tranquilamente por las calles, porque podemos salir sin escoltas, sin guardaespaldas, porque podemos salir tranquilos a las calles, podemos estar donde queramos, sin temor de que nos están persiguiendo, de que hay gente extraña detrás nuestro. Nosotros queremos darle a conocer a ustedes, a grandes rasgos, la lista. Esta es la interminable lista de asesinados, miren, todo esto, de asesinados de la Unión Patriótica, fuera de los compañeros de los cuales habló Luis Eduardo Garzón, de la lista de trabajadores. Esta es la gran lista de asesinados de la Unión Patriótica. Ya casi llegamos a 1000 compañeros y compañeras e hijos de compañeros asesinados. Nosotros estamos luchando, estamos ofreciendo nuestras vidas, estamos sacrificando nuestras vidas, nuestras familias, para que esto no siga sucediendo en Colombia, para que se acabe el baño de sangre que ha enlutado a Colombia. Esperamos, sí, la colaboración. Esta es solo una parte de la lista, aquí está la otra. Es una lista grandísima de asesinados. Fuera de esto hay otra lista igual de grande de compañeros desaparecidos, de compañeros torturados, de compañeros no sabemos en dónde se encuentran ni en qué condiciones se encuentran. Yo termino con esto, compañeros, les agradezco la atención y nosotros venimos aquí, como dije al principio, no a que sientan lástima, a que se conduelan del pueblo colombiano ni de nosotros porque estamos amenazados, porque nuestra vida es un instante, porque ya no sabemos ni contamos con garantías de vida en nuestro país, sino para que ustedes, como seres humanos que son, como integrantes de la comunidad europea, nos apoyen y se solidaricen con el pueblo colombiano en nuestra lucha por la paz, en nuestra lucha por un gobierno verdaderamente democrático, en nuestra lucha por el derecho a la vida, por el derecho al trabajo, por el derecho a la educación, por el derecho al libre esparcimiento. Muchas gracias.